nada, lo primero, muchas gracias por la invitación, Julio, Martín, gracias por su invitación, por estar en el seminario. Ha sido un placer pues, escuchar a los ponentes de esta mañana, igual que esta tarde y mañana. Creo que es un buen punto de encuentro sobre esta temática en la que varias personas hemos trabajado y es un punto de confluencia en el que pueden salir muchas cuestiones. La verdad es que traigo traía mucha documentación, vamos a ver en qué queda. Menos mal que he hecho este PowerPoint, que simplemente es para que no nos vaya, para fijar una serie de frases, no nada más, ¿no? Entonces, bueno, como bien dices, mi tesis se dio en 2001 y era León bajo la dictadura franquista, del 36 al 51. Y realmente lo que me permite este seminario es rescatar, si no se me escucha bien, por favor me lo decís, porque a veces me hundo en la miseria, me pongo muy fuerte y... Entonces, lo que me permite es rescatar, digamos, una de las partes fuertes que fue mi tesis, que era el centro de lo que acabas de comentar. Porque después fueron tantos años trabajando, desde los años 90 en esto, que uno, a veces, lo comentaba anteriormente, acabó un poco cansado a veces de todo lo que habéis trabajado y me dediqué más al capítulo de la represión, que llevo estos años sobre el tema de la represión. Entonces me permite rescatar una cuestión, creo que interesante, ¿no? Bueno, y aunque soy de Secundino Serrano y yo, que somos amigos íntimos, somos de un partido político, que es el partido político anti-PowerPoint, como nos hemos definido, pues hoy traigo este PowerPoint, por si acaso. Bien, León. Y hablando de los gobernadores civiles en León durante el primer franquismo. Claro, realmente León es ocupada, y no voy a entrar en este tema histórico, pero prácticamente desde el primer momento, de la primera semana, cae en poder de los sublevados, del golpe de Estado. Prácticamente toda la provincia, excepto una estrecha franja de la montaña leonesa, que va desde Riaño a Millablino, más o menos en el sur. Está ahí la provincia, la ciudad de León está ahí al frente, un poquito más arriba, en la zona de la Robla. Entonces, toda la provincia, y prácticamente todo lo que es actualmente Castilla y León, forma parte desde el primer momento ya de la zona ocupada por los franquistas, por el bando sublevado. Y la zona de la montaña leonesa, que pertenece al Frente Norte, con Asturias también, cae también en octubre de 37. Con lo cual, se ponen en marcha, desde el primer momento, muchas de las instituciones, en este caso los gobernadores también civiles, de lo que va a ser después durante el franquismo. Pero vamos a ver algunas cuestiones que se dan sobre la guerra. Yo creo que es en la guerra civil también unos modos de emplearse de estos gobernadores que bueno, van creando escuela. Iré de adelante para atrás porque a ver cómo, después de lo que he oído esta mañana, entonces no me quiero repetir. El problema es que no me quiero repetir. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes los gobernadores civiles de la provincia de León durante todo el franquismo. Si pueden observar, tienen algunos nombres que les pueden sonar, otros no, pero el primero que tenemos es el suegro de Manuel Fraga Ibarne, Ignacio Estévez, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto de Manuel Fraga Ibarne? Después lo podemos ver, y estas son las cosas que lanzo aquí. Las familias propiamente que se crean de poder durante el franquismo en la provincia de León, las familias del régimen. Si hiciéramos una genealogía, vemos quién se casa con quién, etc. Tenemos otro nombre, el sexto, que es Carlos Pinatuliña, después comentaré algo también sobre él. Carlos Arias Navarro, que ustedes también le conocen, e incluso podemos llegar hasta el último que comparte el final del franquismo y el principio de la transición, Francisco Laína García, que tuvo un cargo también como director de Telefónica durante el 23F, si mal no recuerdo, ¿no? O el responsable de las comunicaciones, ¿no? Bueno, pocos temas. Como iré de delante para atrás, pues ya empiezo con algunas de estas cuestiones. Si observan, desde Carlos Arias Navarro, que es prácticamente desde octubre de 1944, hasta prácticamente el final de Luis Mejía Aguiar, año 74, hay 4 gobernadores civiles solo durante 30 años. Esto quiere decir algo, copio la frase de Manuel sobre la etapa dorada. Claro, es una etapa dorada. Y me ha venido muy bien su frase porque, claro, los gobernadores civiles, cuanto más tiempo duran en el poder, crean, por lo menos en León, yo voy a hablar de León, para venir a hablar de mi libro, no sé decir, ¿no? Bueno, entonces, crean
toda una oligarquía, toda una manera de hacer las cosas. Cuanto más uno dura en el cargo, tiene más influencias a nivel económico y se van a crear muchas de estas familias. Carlos Arias Navarro, de hecho, se casa con una Menéndez del Valle. ¿Quién es Menéndez del Valle? Menéndez del Valle llegará a ser presidente de la Diputación de León al final del franquismo, principios de la transición. Menéndez del Valle es el propietario de Ulleras Vasconganesas, de la mina de la Vasconganesa que está en la montaña de León, en la Robla, donde acabo de comentar. Por cierto, que antes lo comentaba, en Ulleras Vasconganesas existe, aparte del archivo minero, existen dos archivos, el de Menéndez del Valle y el de Arias Navarro. Yo he intentado hace unos años entrar y imposible, pero bueno, sé que alguno en algún momento pudo acceder. Pero bueno, Julio me ha comentado algo del tema, tú sé hace mucho tiempo, y hace muchísimo tiempo, evidentemente, y ahora estos dos archivos, que en teoría son particulares, pero ya sabemos que seguramente tienen cuestiones públicas, están depositados porque esa empresa está, lo comento por si alguien me quiere contar un momento, esta empresa está en la administración concursal y realmente esos archivos están depositados en un centro de FP de la Robla, que pertenecía a Ulleras, y es un centro de FP y ahí están los archivos. Entonces, bueno, a través de correos electrónicos estoy intentando que me dejen acceder a ello, esconder a ello, pero bueno, yo creo que es interesante. Al hilo de todo esto también, y gracias a que yo no quería ir, pero hace unos años me dijo Emilio, tienes que ir a la Fundación Nacional Francisco Franco, que no voy a ir, hombre, no voy a ir. Al final me animé, ya no lo cuento, estas son anécdotas, pero cuando entré en el ordenador, entonces buscas por León, entonces hay muchos documentos que aluden a gobernadores civiles de la provincia de León. Y no hablemos de todo eso, lo dejo aparcado, porque ese archivo no lo podemos consultar, etcétera, pero lo dejo ahí. Bueno, a ver si veo, porque tengo un problema, de lejos no veo y aquí, entonces voy a ver esto. Bueno, esto por una parte. Voy a seguir. Antes comentábamos algo en cuanto a adscripciones profesionales y políticas, ¿no? Hemos visto militares, carrera judicial, fiscal, falangistas. He dicho lo de la estabilidad en el cargo. Pero, por ejemplo, en los primeros momentos, claro, y antes lo comentaba también Joan María, realmente el gobernador civil tiene un papel clave en el nombramiento de los principales responsables políticos, de las comisiones gestoras, que se llaman así al comienzo, de los alcaldes y de los gestores de esos ayuntamientos. Creo también otra de las cosas que tenemos que comentar aquí, claro, ya lo hemos dicho, pero el sistema es designación personal. Entonces, si a un gobernador civil lo designan de cuestión y gobernación, en esa designación personal lo que va a otorgar es favores que después serán pagados o no. Porque yo también creo que, esto también es otro tema de debate, creo que los gobernadores civiles en la provincia de León manipularon, pero también fueron manipulados por la oligarquía económica de la provincia de León, como bueno, si no es una ocasión que podamos hablar, sí en el debate. Bien, ya no entro en lo que antes comentábamos al principio, el representante del gobierno, dependía también del Ministerio de Gobernación, y bueno, sobre todo para los leoneses, hay una cosa que realmente además se nos olvida, o a mí se me olvida muchas veces. Hablo de personal político, hablo de élites y demás. En los últimos años también me doy cuenta, y lo he visto a través de la reflexión, de que y me olvido muchas veces de la sociedad. Es decir, de quién padece lo que hace ese personal político, de qué padecen esas órdenes y esas circulares de ese nuevo orden político que supone el gobernador civil. Por ejemplo, la represión, ya no entro tampoco en ese tema, y hay muchas cuestiones sobre ello, pero por ejemplo, si vamos aquí, importe de las suscripciones abiertas. Ese es un ejemplo. En agosto de 1968, quien manda realizar esas suscripciones es el gobernador civil. Ahí es una memoria. Simplemente en agosto del 38 son 8 millones y pico de pesetas. Claro, me pueden ustedes decir, pero ¿por qué esto de suscripciones? ¿Qué tiene que ver? Bueno, hablo también de memoria. Las suscripciones, pues, salían los nombres en la prensa de quien aportaba dinero, pero también salía de gente que no aportaba dinero, con amenazas en los dos diarios, que era el Diario de León y Proa. Diario de León, Diario Católico, y Proa, Diario de Falange. ¿De acuerdo? Perdón, de movimiento, etc. Entonces, con amenazas, igual que las frases, los insidiosos y murmuradores, y aparecían, no ha pagado suscripción, y aparecen también, no solo ahí, sino aparecen también los expedientes de responsabilidades políticas.
Otra cuestión que comentaré al final, que creo que es importante: el gobernador civil es presidente de la Comisión de Incaudación de Bienes. ¿De acuerdo? Lo comentaré también al final. Es la seguidora de todas estas cuestiones, porque esto es, digamos, una presión, es una represión económica. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco para que lo tengamos en cuenta. Claro, esto lo sufre la sociedad. ¿Y los leoneses cómo ven a los gobernadores? Bueno, pues es la autoridad, ni siquiera el capitán general. El leonés no tiene conciencia de quién, incluso desde mi punto de vista, por la documentación que he visto, no tiene esa conciencia de quién era el capitán general. Pues tiene conciencia que es el gobernador civil y que le inspira ese respeto, ese miedo, esa autoridad, ¿no? Bueno, era la primera gran autoridad. Entonces, en el caso, voy a citar algún texto. ¿Cómo definían la prensa? Claro, son dos prensas propicias al régimen. Y, por ejemplo, ¿cómo definían a uno de esos gobernadores, Francisco de la Rocha? Pues decía: como un hombre, cito literal, con dotes de gran cultura, rectitud y energía. En la misma dirección, antes que hablábamos también del carácter de ellos, de Carlos Pinilla. De Carlos Pinilla se decía un hombre autoritario, literalmente, de ordeno y mando. Y eso era muy valorado en la prensa. Realmente él venía después hablaremos del cursus honorum, venía ya del gobierno civil de Zamora. Y en la presentación que se hace en el Diario de León de su biografía, se alude a esa gestión del gobierno civil de Zamora y se dice literalmente de lo que podemos hablar refiriéndonos al resultado de su obra ordenadora y justiciera. Ordenadora y justiciera. Y también, muchas gracias. Y en él, con esa ternura de su fervor nacional sindicalista, no ha dejado de ser rápido y tajante, prudente y persuasivo. Realmente, además, las primeras circulares de Carlos Pinilla, que pone encima de la mesa, habla de manera literal de: castigaré a los infractores con energía ejemplar. Sobre todo los infractores, como antes comentábamos, del tema de los abastecimientos. Él era el jefe de los escritos aquí, de abastecimientos y transportes, y él hablaba de que se deben poner con una actuación enérgica y activa. Antes hablábamos de uno de los gobernadores, de Correa, ¿no? de este egocentrismo, ¿no? Bueno, Pinilla era lo mismo. Y eso que duró no duró mucho tiempo en el cargo, un año y pico, si no recuerdo, pero vamos a ver realmente lo que hizo, porque voy avanzando cosas. Aunque vaya de un sitio para otro, yo creo que el seminario es un poco para intercambio de estas ideas. Pinilla, por ejemplo, claro, amenaza con castigar por el tema de los abastecimientos, por el tema de extraperlos, etc. Pero realmente él después va a crear toda una organización corrupta. De hecho, en documentos aparece así: la banda de Pinilla. Es decir, hay documentos internos, después ya veré al final de qué persona, en el que califica a la banda de Pinilla porque tiene todo un sistema de granaje de corrupción con el trigo. Y realmente Pinilla es, está otro puesto fuera de León, pues después va a hacer todo un curso sonoro, porque va a pasar por diferentes gobiernos civiles. Incluso, recuerdo, va a ser senador de AP, ¿de acuerdo? De Alianza Popular, en los primeros momentos de la democracia. Pueden ustedes consultar el archivo privado de Carlos Pinilla en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca, que está desde hace 3-4 años, y es muy sugerente. Y si imponía respeto en el pueblo, claro, imponía respeto también en sus subordinados. Ese temor y respeto, digamos, de las órdenes que emanaban de él. Pues realmente incluso porque muchos de los nombramientos dependieron de él. Era una designación directa, había una subordinación, había una jerarquía. Y realmente, si avanzamos un poco más, otro de los casos, para ver estos casos, Juan Victorino Barquero, por ejemplo, cuando él toma posesión, amenaza con castigar a todo aquel que haga peligrar la unidad del partido y no obedezca sus órdenes. Entonces, con respecto a las unidades, hablaba de hermandad, hablaba de disciplina, y con esto os quiero decir que no olvidéis nunca que la Falange es una verdadera hermandad, que debe estar
en todo momento unidos y compenetrados, que en lo que se refiere al servicio debéis olvidar de una vez para siempre cualquier rencilla o cualquier rencor que entre vosotros exista. Subyace el tema de las diferencias internas, que también las hay. La otra consigna, camaradas, es la disciplina. Y una frase que es rompedora en ese sentido: debéis acatar ciegamente las órdenes. Y este era el mandato un poco, digamos, de algunos de estos gobernadores. Y en general fue así, porque las tomas de posesión de Carlos Arias Navarro, no lo voy a repetir todas, pero es lo mismo. Y seguramente que en otras provincias a lo mejor fue de manera diferente, pero vamos a ver cómo el gobernador civil, sus órdenes, bueno, eran amenazas continuas, porque si no estaban amenazados con multas a la población. La población sufrió todo esto. Y después, ya vamos a comentar ahora, bueno, pues hay un tema que es la identificación con la Iglesia, por lo menos en León. La identificación de la Iglesia con el gobernador civil es total. La Iglesia agradece al gobernador civil las circulares y las órdenes que pone encima de la mesa para cumplir con varias cuestiones. Primero, la restauración de la familia cristiana, después le doy el contexto. Con la moralidad pública, la blasfemia, los baños, el baile, todo esto que todos sabemos, pero a mí creo que me gusta rescatarlo porque eso aparece en la prensa, aparece en los boletines oficiales del Obispado de León y de Astorga. Y hay multas concretas por incumplir alguna de estas cuestiones. Se repiten continuamente. Pero también en la prensa, en el cine, en el teatro, en radio, la Dirección General de Propaganda, con el índice de libros prohibidos de la Iglesia. Yo creo que hubo una auténtica simbiosis, por lo menos en la provincia de León, entre la Iglesia y el gobernador civil. Y eso creó una sociedad, desde mi punto de vista, lo calificado de una cuestión, de un catolicismo autoritario. Catolicismo autoritario porque la sociedad, independientemente que mucha gente fuera católica, en su norma diaria tuvo que aceptar, digamos, que esas costumbres y ese autoritarismo católico, con miedo realmente a sufrir esas represalias. Por ejemplo, en las santas misiones se hacían por todos los pueblos, el miembro de la Junta de Honor o miembro de la Junta de Honor era también el gobernador civil. Con lo cual, es que el gobernador civil, antes lo comentábamos, es que abarcaba muchísimos ámbitos, desde lo social, lo político, lo económico. Pero que por lo menos en la provincia de León, estamos hablando de una provincia de interior, una provincia ampliamente agrícola, eso se nota mucho. Y muchas de las, digamos que además esto es restauración de la familia cristiana, bueno, y también restauración de los viejos poderes, de la oligarquía, del caciquismo, eso se acabó dando, independientemente que hubiera en informes internos que hay, que Pinilla también califica y critica a gente de caciques, pero es que él hace lo mismo, porque en documentación de una tesis doctoral que se leyó en el 2016, que dirigí de Javier Villa Casado, sobre toda la temática de la autarquía económica, en la provincia de León, aparecen, digamos que estos informes de la corrupción que se llevaba a cabo con el trigo, sobre todo con el cereal, ¿de acuerdo? Y también con el aceite. Bien. Si seguimos avanzando, quería comentar alguna cuestión más. Bien. Durante la guerra, por ejemplo, todos, si hablamos un poco de las... al hilo contestar, como antes, bueno, iba a intentar algunas cosas que os iba a comentar en mi intervención anterior. Durante la guerra, todos los gobernadores civiles que pasaron por León eran militares. Por ejemplo, Ignacio Estelestez, el suegro de Fraga, era comandante retirado. Francisco de la Rocha Riel, coronel de ingenieros, antes que habláis del tema de ingenieros, coronel de ingenieros. Carlos Rodríguez Rivera, coronel de artillería. Y Vicente Sergio Maneja era capitán médico. Con la finalización de la guerra, el nombramiento de los gobernadores fue recayendo ya en personas de distinta procedencia, pero seguían predominando los militares. En León, sobre todo, hasta finales de los años 40, eran de componente militar, y algunos con las dos carreras, digamos que la fiscal y militar, en el caso de Arias Navarro, ¿no? Bien, otros pertenecían a las administraciones públicas, incluso algunos después llegaron, como todos sabemos, a ser jefes superiores de policía. Yo creo que esta adscripción es... bueno, Carlos Piña Turilla fue abogado del Estado, pero la adscripción profesional y política creo que sí que influye en su comportamiento ante la población.
Bien, vamos a ir avanzando. Cuando hablamos del cursus honorum, por ejemplo, Francisco de la Rocha cesa en León y es nombrado gobernador civil de Coruña. Vicente Sergio Orbaneja cesa en León y pasa a ser gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, de Murcia, y también fue jefe superior de la Policía Gubernativa de Madrid, que tuvo muchísimo que ver en la represión entre el año 40 y 41. Ya he comentado anteriormente el tema de Carlos Pinilla, que había sido gobernador civil de Zamora y después fue de León. Pero en el caso de, y también recopilo cosas antes cuando hablábamos del tema del trabajo, de cargos en el Ministerio de Trabajo. Pinilla ocupa después el cargo de subsecretario de Trabajo, del 45 al 51, presidente del Instituto Nacional de Previsión, del 51 al 57, inspector nacional de la Vieja Guardia, de 66 a 69, consejero del Reino, 69 a 73. En el 73 es nombrado delegado del gobierno de CAPSA. Y después, repito, llega a ser senador de AP en las primeras, fruto de las primeras elecciones. Con lo cual vemos que es un currículum muy amplio. En el caso de Ares Navarro, que fue jefe del último gobierno franquista, el primero de la monarquía, como todos sabemos, bueno, pues realmente él ya había sido destinado en el año 33, en años de la República, había sido destinado como abogado fiscal a Málaga. Y bueno, pues al ser, digamos, Málaga ser ocupada por los franquistas, pues va a ser destinado a la Fiscalía del Ejército. Sabemos que allí, bueno, asciende al capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, después al Cuerpo Jurídico del Aire y después incluso a abogado fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid. Y después ya pasa a ser gobernador civil de León y después, bueno, ya sabemos un poco su trayectoria en el tardofranquismo y en comienzos de la transición, también formando parte de Alianza Popular. Bien, me gustaría también se da alguna cuestión que voy pasando en el tema de la moralidad pública, ¿no? Cuando hablamos de cristianización, había circulares sobre la moralidad pública, circulares que hablaban de lo siguiente. Decía Carlos Ares Navarro, decía lo siguiente: espero que vosotros, apóstoles de la acción católica, me ayudéis no solo a buscar las causas que perturban las familias, sino a aplicar los remedios oportunos. Pues es frecuente que a la hora de aplicar las medidas los ciudadanos se alejen y se abstengan. Los remedios oportunos es la represión y hay auténtica simbiosis con las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, antes comentábamos en el tema de las blasfemias, claro. Puede ser algo que sea muy anecdótico, pero no es anecdótico, porque las multas por blasfemar aparecían en la prensa. Es decir, en el diario de León aparecen nombres y apellidos de personas en León que son acusadas de blasfemar. O sea, y eso ya es un estigma, no solo eso. Es un estigma ante la propia sociedad en un mundo donde hablamos de represión. Con lo cual, pues era algo severamente perseguido. Bien. Hay un montón de cosas que me voy a saltar porque si no, no me da tiempo. Hemos comentado un poco de acortar, ¿no, Marín? Me decías. Bueno. Bien. Presas gubernativas. El gobernador civil no solo tuvo importancia en las cuestiones que he comentado, algo que no se comenta. Pues tuvo la presidencia del Patronato de Protección de la Mujer. Claro, puede ser, o podemos hablar de que sean patronatos honoríficos o presidencias honoríficas. No, no era tanto, porque hay comunicaciones directas o decisiones, digamos, documentos en los que él es quien emite la orden para liberar a esas presas gubernativas. Ese material se puede ver en el Archivo Histórico Provincial de León en documentación sobre, hay dos instituciones, asilo y el hospital de huérfanos. Hospital de huérfanos. Asilo y hospital de huérfanos. Y hablan, no, hospicio. Asilo y hospicio. Entonces, hay presas que están en las cárceles y que son trasladadas a la casa de maternidad para dar a luz en el 8º mes de gestación. Esto, que empieza a aparecer ahora en una documentación que yo no había podido ver, lo está haciendo Beatriz García Prieto en una tesis que estoy dirigiendo sobre la represión de la mujer durante el franquismo. Y realmente
bueno, pues el gobernador ejerció con mano dura la represión sobre la mujer, ¿no? Incautación de bienes. Claro, la incautación de bienes, pues hablamos, ya hubo órdenes anteriormente durante la Guerra Civil, en un artículo de una orden 128 que hay durante la Guerra Civil. Pero después empiezan las comisiones de incautación de bienes durante el proceso bélico. Después todo esto se va a subsumir en la Ley de Sociedades Políticas del año 39, creando piezas separadas. Bien, la preside el gobernador civil. Y hay multas al proceso. Y hay, antes comentabais cómo realmente los gobernadores, para dejar, digamos que su obra excelsa, ¿no? Como dejando obras de lo que habían hecho, pues tienen como muchísimo empeño. Esto pasa con Carlos Pinilla. Carlos Pinilla y esta obra del Hogar Nacional Sindicalista, aquí traigo simplemente un ejemplo. Un ejemplo que es la compraventa forzada que se lleva a cabo sobre una mujer que se llama María Luisa Garrido Sánchez bajo duras amenazas. En el año 2009, un bufete de abogados de Asturias se puso en contacto conmigo para que le pasara documentación porque iban a llevar este caso al Tribunal Supremo. De hecho, llegó al Tribunal Supremo y me parece que fue en el año 2013 cuando el Tribunal Supremo falló en contra de los familiares de María Luisa Garrido Sánchez. Hay un barrio en León que se llama el barrio de Pinilla. Hay una avenida en León que se llama la avenida de Pinilla. Hay un club de fútbol en León que se llama el Club Pinilla, donde juegan muchos niños, hay muchos equipos, etcétera, etcétera. Nadie sabe de esta gente en la sociedad quién era Carlos Pinilla y cómo se construyó todo ese barrio importante que hay en León. Bueno, se construyó forzando, en este caso a una señora, pero hay más casos, en este caso a una señora, para que vendiera sus tierras. ¿Cómo se le forzó? No se le forzó solo de manera humanista, en un pacto, tienes que vender esto por explotación, no. Sacando su nombre en la prensa y multándola a razón de 10.000 pesetas diarias. A razón de 10.000 pesetas diarias. Esto su familia lo ha llevado al Tribunal Supremo, ha dictaminado en contra. Y como estos, hay más casos. Después, si queréis, podemos un poco apuntar porque quería seguir un poco. A mí esto me parece, en los tiempos que hoy corren, no los tiempos que hoy corren, cuando hablamos de, antes comentabas, de, bueno, el tema de las viviendas sindicales, los símbolos, etcétera, que alguien no conozca, bueno, quién era Pinilla, no sabe quién era Pinilla. Pero bueno, la avenida principal de León que conecta la entrada desde Coruña, desde la Plaza de Toros, la avenida principal se llama Ferran de la Dreda. Ferran de la Dreda fue ministro de las Públicas, con Franco también, pero también fue gobernador en Asturias, etcétera, tuvo cargos militares, es militar. Entonces, esto sigue pasando. O sigue pasando en qué sentido. Yo creo que no hacemos pedagogía, desde mi punto de vista, no hacemos pedagogía de quiénes eran esas personas. Y hemos llegado al punto que hemos llegado en el año 2019. ¿No? Bien. Antes también comentábamos aquí, he ido cambiando mi exposición a medida que he oído lo de por la mañana, por eso me cuesta más trabajo encarzar, pero es que no quiero repetir lo mismo de que por la mañana. Conservadores empresariales. He escuchado aquí, claro, no solo los gobernadores civiles represaliaban a la gente, digamos, que en algún momento se había opuesto al golpe de Estado o serían potenciales, digamos, enemigos de la patria. No, sino también a gente de derechas. Francisco Roa de la Vega. Francisco Roa de la Vega, en los años 40, es el decano del Colegio de Abogados. Había sido personal político en el Cabo de León, en la época de Alfonso XIII, al final ya de la época, antes de la dictadura de Primo de Rivera y justo después con la dictadura de Primo de Rivera. Era una gente conservadora. Pero empezó a denunciar, digamos, diferentes actuaciones que llevaron a cabo algunos de esos gobernadores, como fueron Carlos Sergio Ormaneja y también el propio Carlos Pinilla. De hecho, en el año 94, un hijo de Francisco Roa de la Vega no publicó un libro, imprimió un libro. Imprimió un libro que solamente se puede consultar en la Biblioteca Nacional o, en este caso, porque su nieto lo dejó un día y lo dejó. Entonces aparecen una serie de documentos, de documentación, precisamente sobre las denuncias, sobre los actos llevados a cabo con Pinilla. Y a Francisco Roa de la Vega, que lo denunció en unos niveles que ante el Tribunal Supremo, los delitos que había cometido Pinilla en cuanto a la corrupción de abastecimiento del trigo, en cuanto
a la compraventa forzada de tierras, porque ya apareció ahí, no solo con él, sino con un industrial, con Pío Blanca, también le forzó a vender esas tierras. Bien, pues al final el destino de Roda la Vega fue el siguiente: lo confinan en una población de La Cabrera, en Truchas, y después en La Bañeza, y después va a ser desterrado a Segovia, ni más ni menos. Esto le costó, digamos que, bueno, le costó también las multas a su familia, a la familia de Roa. Con lo cual estábamos, digamos, ante una actuación de los gobernadores civiles, desde mi punto de vista, que afectaron muchísimo a la sociedad. Es algo que muchas veces yo creo que no reconocemos, o no lo ponemos encima de la mesa, porque hablamos de las élites, es verdad, yo mismo me hablo de las élites, de los cargos políticos, pero hubo personas corrientes, personas comunes que sufrieron, digamos, desde mi punto de vista, esa sociedad del catolicismo autoritario. No solo del catolicismo autoritario, ya sabemos que no fue católico, pero también ese componente fascisticida, ese componente de esas nuevas normas de restauración, digamos, de lo que había antes de la Segunda República. Y la gente, o la sociedad, en este caso en León, pues fue creando una sociedad que era realmente una sociedad con unos elementos, con unas características antropológicas, pues de un corte, digamos que muy de antiguo régimen, por así decirlo. Claro, cuando llega la transición, cuando hablamos de ese franquismo sociológico, es algo que ha quedado en la sociedad. Y en León, que siempre ha sido una sociedad conservadora, pues sobre todo incluso en el tardofranquismo, eso acabó calando. Bien, me parece que todavía tengo buen tiempo, ¿no? ¿Cómo ando? 7, 8 minutos. Vale. Bueno, pues a ver, iba a comentar alguna otra cuestión que me había quedado en el tintero. A ver. Bien, en el tema de la designación personal directa, la autoridad sobre los subordinados, y después me parece que comentará el día siguiente Julián Sanz sobre el jefe provincial del movimiento, yo creo que sobre todo es la creación de una clase política, porque las designaciones que se llevan a cabo de las comisiones gestoras de ayuntamientos y concejales tiraban mucho del historial. Podemos ver el historial de muchos de este personal político que se encuentra en el APA, como sabéis, incluso también en los informes mensuales que se hacían. Y bueno, aparece, entre otras cuestiones, de los actos que habían cometido en cuanto a la represión. Por ejemplo, el tema de Arias Navarro. En el tema de Arias Navarro, esto no se olvide que fue, aparte de llamarse el carnicero de Málaga, en la provincia de León, llevó a cabo unas funciones claras en cuanto a la represión, sobre todo de la actividad guerrillera. La actividad guerrillera, que la más conocida es la actividad guerrillera que hay en el Bierzo, de la Federación de Guerrillas de Galicia, pero hay otra actividad guerrillera que se da en el este de León, y en la zona de la montaña de Cistierna, Riaño, la zona más de León hacia el este. Bien, pues ahí todos más o menos conocéis el hecho de que se refleja en Luna de Lobos, una novela de Julia Mazares, en la que pues una partida de guerrilleros secuestra a un ingeniero de la Diputación, un agrónomo, que se llamaba Arriola, y como Carlos Arias Navarro idea todo un trueque, incluso engañando a la madre de Arriola, para realmente, al final, castigar a los guerrilleros, matar a 2 de los guerrilleros, y en ese canje muere también digamos que el militar que se había disfrazado de mujer para recoger ese dinero de ese con lo cual yo me quedo un poco con la primera frase, me quedan muchas cosas en el tintero, pero como habías dicho que acortara, de estos cortos era un poco menos para mí, me quedo con esa frase de que los gobernadores civiles manipularon a las oligarquías económicas de mesa, y también, desde mi punto de vista, fueron manipulados. Creo que si hiciéramos sé que es objeto de debate esto, pero conociendo la sociedad de León, si hiciéramos toda una genealogía
una genealogía de quién se casó con quién. En el caso de Arias Navarro y en el caso de Méndez del Valle, con bienes vascolonesas, Arias Navarro se casó con la hermana del dueño de la alquería vascolonesa. Bueno, pues se ve cómo realmente manipularon, digamos, la elección de cargos, la Diputación de León y el Ayuntamiento de León durante muchísimo tiempo. Y en el caso de Estévez, bueno, pues a raíz de que se casó, Fraga se casó con una de sus hijas, por eso mucha gente nos explicaba que hacía Fraga muchas veces pescando y cazando en la provincia de León, hasta que uno tira del hilo y crea, digamos, que esa genealogía que instala. Yo creo que el establecimiento de familias del régimen, desde mi punto de vista, en la provincia nunca fue cortado, nunca fue cortado. Y de hecho, muchas de las empresas mineras, una cuestión que vengo a hablar recientemente en Segovia, muchas de las empresas mineras utilizaron mano de obra forzada, gratuita, semiesclava, por parte del régimen. Tiene que ver mucho con estos dueños de estas minas. Sé que a veces todos los nombres que publiqué en aquel libro seguramente ahora serían objeto de que muchos, incluso podrían ser objetos no de querella, pero por nombrar nombres propios. Pero por ejemplo la minerosiderúrgica de Ponferrada, tan conocida ahora, pues realmente tuvo presos de batallones forzados republicanos, trabajando como mano de obra esclava. También lo hubo en la zona de Sabero, en la zona donde se movía esta guerrilla del nordeste. Y bueno, yo, un poco como conclusión final, y después seguramente abundaremos más en el debate, creo que no nos debemos olvidar que todas las circulares, órdenes que aparecían en la prensa, en los boletines oficiales del Obispado, de Astorga y de León, acabaron calando muchísimo en la población. Y nos olvidamos muchas veces de la sociedad. Esas órdenes, lo que decimos los guardias civiles, afectaron a una sociedad que vivió bajo la represión, no física solo, no física, sino también económica. Una represión también de las mentalidades, que creo que es muy importante. Y no sé, a veces creo que parece que decimos de manera un poco digamos que anecdótica y casi entre chascarrillos el tema de Arias Navarro. Fíjate, Arias Navarro fue gobernador civil de la provincia de León, sí, pero hay que estudiar sus medidas, hay que ver que no era, digamos, todo tan laico. Fíjate, esa persona que aparece ahí, Franco ha muerto, pero realmente tiene toda la historia detrás y todo lo que dio en esa sociedad. Yo creo que, bueno, lo dejo un poco encima de la mesa si es objeto de debate. Y bueno, creo que con esto voy a terminar. No sé si he podido resumir todo lo que traía o no, no sé. Bueno, ahí va.